Buenas tardes. Hoy vamos a ver la unidad 2, clase 6, indicadores métricos. En la clase pasada estuvimos explicando los deberes que hay que subir al aula virtual. Ya en esta clase nos vamos a centrar en explicar los indicadores métricos, ¿no? Para ello vamos a estar hablando de su definición y características y de los tipos de indicadores, cómo es que se clasifican. Indicadores de producción científica, indicadores de colaboración, indicadores de impacto e indicadores de visibilidad. Entonces el objetivo, obviamente, de esta clase está en analizar los indicadores a tener en cuenta en los estudios métricos de la información. Vamos a ver algunas definiciones de indicadores bibliométricos. Dice Gómez y Bordons en el año 1996 que son datos estadísticos deducidos de las publicaciones científicas. Sin embargo, para Maltras, también en 1996, dice que son medidas obtenidas a partir del análisis estadístico de rasgos cuantificables de la literatura científica. Por su parte, Spinac, 1996, considera que son medidas que proporcionan información sobre los resultados de la actividad científica de una institución, país o región del mundo. Y para Sanz Casado y Martín Moreno en el año 1997, son datos que se extraen de documentos que publican o que solicitan los usuarios y que permiten el análisis de las diferentes características de su actividad científica vinculadas tanto a su producción como a su consumo de información. En este sentido, vamos a ver la tipología de indicadores, ¿no? Se dice que hay indicadores unidimensionales, es decir, que tienen una sola dimensión. Se estudian una sola característica de las publicaciones científicas o, en este caso, de los investigadores que están siendo analizados. En cambio, los indicadores que son multidimensionales o también conocidos como indicadores relacionales son indicadores que se pueden estudiar de forma simultánea, o sea, a la vez, varias características o varias variables de los documentos publicados o de los investigadores que están siendo analizados. Y lógico está que se pueden establecer relaciones entre ellos y utiliza métodos estadísticos multivariables. También tenemos los indicadores conocidos como conexionistas, que estudian la conexión entre los elementos o actores a analizar y van a utilizar la teoría de grafos, métodos no estadísticos y el análisis de redes sociales. En relación con todas estas cuestiones, vamos a ver un ejemplo de la distribución de la producción por países en ciencia, tecnología y sociedad. Aquí ustedes observan que, por ejemplo, la distribución por países mayoritaria está señalizada en verde. Vean qué grande es este punto, ¿verdad? Es un punto grande que es un indicador de que aquí, en Estados Unidos, hay una fuerte concentración de la producción en ciencia, tecnología y sociedad. Igualmente aquí abajo en Europa, ¿verdad? En esta parte de Europa, España, ¿verdad? Hay una fuerte concentración de ciencia, tecnología y sociedad. Y luego aquí les sigue también la región canadiense, tiene una fuerte influencia en esta área del conocimiento. Luego aparecen otros iconos en rojo que van teniendo distintas dimensiones, ¿no? Los tamaños van variando hasta los puntos más chiquititos de estos puntitos de acá, son donde estas conexiones se van haciendo más débiles, porque tenemos después de los puntos verdes, los rojos más grandecitos, acá, acá, estos de acá están bastante fuertes, que son los que tienen mayor visibilidad, mayor producción científica en ciencia, tecnología y sociedad. Hasta los más pequeñitos, estos que aparecen por aquí, ¿verdad? Que se notan menos,
son donde va disminuyendo esa producción científica en esta área del conocimiento, ciencia, tecnología y sociedad. Entonces tenemos acá, por ejemplo, un análisis de sectores institucionales y temáticas en biomedicina en España, ¿no? Hacen un análisis de lo que es cardiología, reuma, pediatría, enfermedades respiratorias, nefrología, neurociencias y lo que son las universidades, o sea, las instituciones con temáticas, ¿no? La fortaleza que tienen, por ejemplo, en lo que es neurociencia, endocrinología, nutrición y oftalmología, representada por estas bolitas que ustedes ven acá, son fuertes en las universidades, ¿verdad? Sin embargo, en la industria, por acá aparece solita, y luego hay como una independencia en estas áreas del conocimiento que puede estar en cualquiera, puede estar desde lo que es enfermedades infecciosas, puede estudiarse desde el gobierno, que es este icono que está acá, desde las organizaciones que tienen que ver con salud, también desde la industria, porque aparecen solitas estas áreas y solitas están por acá estas instituciones, ¿no? En cambio, las universidades sí está claro que estudian las neurociencias, la endocrinología, nutrición y oftalmología. También por acá aparecen de nuevo las universidades estudiando dermatología, otorrinolaringología, enfermedades respiratorias, pediatría, cardiología, hematología, reumatología, enfermedades gastrointestinales puede ser, y también la ortopedia. Sin embargo, la oncología aparece solita, la psiquiatría se está acercando al estudio de las universidades, pero todavía está un poco separada, si observamos el gráfico. Si vemos la colaboración científica, por ejemplo, para ver algunos indicadores conexionistas, en un análisis entre Perú, que está ubicado aquí, y Estados Unidos, que está ubicado acá, vamos a ver que los lazos son fuertes entre Perú y Estados Unidos, un poco más estrecho, pero todavía anchito entre Perú e Inglaterra, más débil entre Perú y Suiza, Perú y Bélgica hay más o menos, Perú y Sudáfrica están un poco más débiles, pero sin embargo ya aquí Perú y Suecia son muy débiles, Perú y República Dominicana es más fino todavía el lazo, Perú y Venezuela un poquito, Perú y Bolivia un poquito, Perú y Brasil un poquito fuerte, y así, por ejemplo, Estados Unidos y Argentina es un poquito, no mucho, pero Estados Unidos y Brasil es más fuerte, Estados Unidos y Colombia es parecido a Argentina, Estados Unidos y México parecido a Argentina y a Colombia, Estados Unidos y Canadá un poco más fuerte, Estados Unidos e Inglaterra es más fuerte, Estados Unidos y Perú es bien fuerte, Estados Unidos y Francia es más o menos fuerte, Estados Unidos y España es más o menos fuerte, según las indicaciones de este grafo que está aquí, ¿no? Vamos a ver entonces que los indicadores bibliométricos tienen determinadas características de parcialidad, de convergencia y de relatividad, ¿no? Y hay unos indicadores de actividad científica que se van a definir por el número de documentos publicados. Ese número de documentos publicados varía según el periodo de tiempo que tomamos y varía también dentro del año. También vamos a analizarlo por el tipo de documento, no es lo mismo un libro que una revista, que un manuscrito, por el idioma, los documentos en inglés tienen mayor visibilidad, por la temática de la revista, de los mismos documentos, y por la dispersión y concentración de las publicaciones, recuerden la ley de Bradford, ¿verdad? Entonces, también tenemos los indicadores de colaboración. ¿Cuándo estamos hablando de colaboración? Cuando hay relaciones entre autores. A eso le llamamos coautorías.
está mediado o indicado por el índice de coautoría, promedio de firmas por documento y por el grado de colaboración por ciento de documentos firmados por 2 o más autores. Aquí tenemos, por ejemplo, la colaboración entre autores. Estos autores que están en rojito tienen una colaboración con los que están en azul, en los que están en amarillo, y según el tamaño de los nodos y el grosor de las líneas, la colaboración se hace más fuerte. Por ejemplo, entre estos autores de acá, la colaboración está más cercana. Si ustedes ven, estos están más lejanos, estos están más cercanos, ¿verdad? En cambio, los azulitos están más nutridos por acá y más alejados por acá. Habría que ver entonces, poniendo el nombre de las temáticas, para ver cómo es que se están relacionando esos autores, ¿no? Decirles que los indicadores de colaboración es un indicador de la colaboración que puede existir entre las instituciones, que esa tasa es propia, producto de la propia colaboración de los autores y que no es otra cosa que el número de instituciones entre el número de documentos multiplicado por 100. Eso daría lo que es la tasa de colaboración. Hay una tasa de colaboración nacional y una tasa de colaboración internacional. La colaboración entre países en este gráfico, miren el nudo, quienes lo forman. Los mejores relacionados son USA, Reino Unido, Alemania, Francia, Nueva Zelanda. Se va saliendo Australia, Italia se va alejando del centro, al igual Francia, al igual Alemania, al igual Nueva Zelanda. Pero más en la periferia aparecen los otros. ¿Y qué decir de los que están aquí afuera? Estos no muestran ya ninguna relación. Y la Antártida por acá, muchísimo menos, ¿verdad? Los indicadores de impacto van a estar determinados por las citas, el recuento de citaciones que reciben los documentos durante un determinado periodo de tiempo a partir de su publicación. Tenemos información sobre los científicos, las publicaciones y las instituciones. Las bases de datos que mayormente brindan esta información son WOS y Scopus, pero ustedes verán que también hay otras bases de datos que brindan esta información. Por ejemplo, el caso de Dimension, el caso de Google Escolar, brinda la posibilidad de métricas. Los indicadores de impacto permiten hacer el análisis de las citaciones y mostrar algunas limitaciones. Por ejemplo, en el recuento, todas las citas se consideran iguales, pero existe la necesidad de establecer criterios de selección. Los índices de citas solo consideran al primer autor. No debe ser justo, pues el resto de los autores también trabajan, pero hay que tener en cuenta que se considera el primero. La pérdida de citas por problemas de homónimo o apellidos mal indizados. Por eso es importante la normalización de autores para que los apellidos estén escritos de la manera más coherente posible. Hay que publicar obligatoriamente en revistas incluidas en bases de datos que incluyan las referencias bibliográficas, claro está. Y tener también presente que las ciencias sociales y las humanidades están muy poco representadas. Aquí hay un cálculo del factor de impacto. Si ustedes ven, se remiten a los 3 años anteriores para hallar el año actual. Pero si yo también lo quiero hallar del año actual, considerando los 5 anteriores, tengo que realizar todo ese cálculo de las citas anteriores, ¿verdad? Entre el número de citas recientes. Y eso me daría el factor de impacto. Decirles que en los indicadores de impacto hay limitaciones. Los hábitos de citación son variables según los campos científicos. Los artículos mediocres se ven favorecidos por los excelentes. Para el cálculo del factor de impacto se consideran todas las citaciones por igual y no da información sobre los artículos que contribuyen verdaderamente al realce o al impacto de la revista. Y cada disciplina tiene un impacto diferente. En los indicadores de impacto también es válido considerar el índice de inmediatez. Este índice de inmediatez mide el impacto inmediato
que las citas reciben en un trabajo durante el mismo año en que han sido publicados, ¿no? Aquí hay un ejemplo de las citas publicadas en el año 2008, que han sido 50. Sin embargo, el número de ítems publicados en ese año es igual a 128. 50 entre 128, este es el índice de inmediatez. Hay otro índice también, otro indicador de impacto, que es el conocido índice H. Si consideramos la lista de publicaciones de un científico y las ordenamos de acuerdo al número de citaciones recibidas por cada una de ellas, su índice H se corresponderá con el número de orden de la primera publicación que haya recibido al menos un número de citas mayor o igual a esa posición. Vamos a ver aquí que esto muestra una serie de artículos, ¿verdad? Y aquí, de alguna manera, se está mostrando el comportamiento de las citaciones y que hay un índice H igual a 4 por el cálculo que se realizó. Decirles también que la distribución de la revista está en cuartiles. Los cuartiles 1 son los más importantes, el 25% de la ciencia más visible, seguida por el cuartil 2, que ya sería el 50%, el cuartil 3 el 75% y el cuartil 4 sería ya los últimos 25%, ¿verdad? Para completar el 100% de la ciencia que ha sido dividida en esos cuartiles. Decirles que hay software para verla graficado. Esos gráficos que ustedes vieron antes, obviamente se hace con programas, como por ejemplo el Payet, que hace esos noditos tan simpáticos, redonditos, con distintos grosor, indicando que los lazos más fuertes, las rayas más fuertes, son las más gruesas, y también los nodos más fuertes, pues son los más anchitos, los de mayor colorido. El Lucinet también nos colabora en esto, hacen estos gráficos de NewDraw y también tenemos este software de acá para trabajar. Y hay otros muchos más. Tenemos, por ejemplo, Biosevier, que trabaja con datos de Scopus y con datos de Dimension, también con datos de PubMed, donde salen lindos gráficos para analizar, por ejemplo, las relaciones autor-coautor, autores-instituciones. En resumen, entre los indicadores bibliométricos más utilizados se encuentran los de productividad científica. Cuando hablamos de productividad científica, podemos medir productividad científica de autores, aquellos que producen más, que publican más. Producción científica de instituciones. ¿Cómo yo determino lo de las instituciones? Por la afiliación institucional de los autores, ¿no? Si yo tengo 20 autores de la Universidad Técnica en un año, y 18 autores de la UNESUM han publicado más los autores de la Universidad Técnica, ¿verdad? Si voy a analizar países y los autores de Ecuador tienen 60 publicaciones en Ciencias de la Información en un año en Scopus y los autores de Brasil tienen 25, obviamente por países la producción científica está más alta en Ecuador. Igual sucede con el idioma. El idioma que prevalece casi siempre es el inglés. Seguido del español y también el portugués. No nos podemos olvidar de Brasil, que es muy fuerte en nuestra especialidad en América Latina. La tipología documental también es un indicador a tener en cuenta cuando estamos hablando de producción científica, ¿no? Hay que ver si los trabajos donde más publican o más visibles son los artículos de revistas, si son los manuscritos, si son los sitios web, si son los libros, o sea, el tipo documental. Y también la temática. Como decía, hay temáticas más visibles y otras menos visibles. También en un tipo documental. Se suele decir que, por ejemplo, las ciencias sociales y las humanidades publican más libros que artículos. En cambio, las ingenierías, lo que se conoce como ciencias duras, matemáticas, física, química, biología, hacen mayor cantidad de publicaciones en artículos científicos. Por tanto, la tipología documental es esa, revistas, artículos, mientras que los humanistas publican en más, se dice, ojo, en libros y monografías. Pero de todas maneras, esto llevaría un análisis de acuerdo con un rango específico, una situación específica. Ahí se analizaría cuál es más productivo
Y también los indicadores de colaboración se medirían porque haríamos un estudio, ¿verdad? Por el índice de coautoría, la cantidad de personas que se han relacionado a la hora de escribir un artículo, ¿no? Se sacaría el porciento de documentos firmados por 2 o más autores. Y por último, cabe señalar que los indicadores de impacto se obtienen o se analizan a partir de las citas y de la visibilidad que tienen esos documentos, ¿no? Entonces, este es el resumen de la clase. Hay una actividad de estudio donde yo les voy a indicar unos trabajos que en algún momento publicamos en nuestra revista Reuso de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales. Tenemos un trabajo acá con un estudiante que se graduó ese año, que era justamente un análisis bibliométrico de la literatura científica publicada en la revista La Técnica durante el periodo 2010-2016. Los invito, ahí está el enlace, este es el enlace, de que ustedes descarguen ese artículo y lo lean para que vean cómo es que se analizaron los indicadores bibliométricos. Igualmente, en el año 2016, solo que yo los ubiqué por orden alfabético, por eso este trabajo va después, hay un análisis muy interesante de las tesis de grado de la carrera de secretariado ejecutivo, donde también se hace un estudio métrico de esas tesis. Y ustedes pueden en esta dirección revisarlo, descargarlo para que se aclaren en toda la situación de la clase, ¿no? Estas clases ya no están contempladas dentro de las actividades que se han subido al aula virtual, por tanto, son clases que se pudieran tomar en consideración con mayor fortaleza para evaluar sus contenidos en el examen final. De todas maneras, esa orientación se dará en los días siguientes anteriores al examen, ¿no? Finalizamos así la clase. Les deseo muchísimas bendiciones a todos.